La mañana del Día del Padre, leí una y otra vez los mensajes que Luis me había enviado. Cada uno de ellos me oprimía un poco más el corazón. Papá, ven, por favor, hablemos, decía. Pero ya no había vuelta atrás. Todo había comenzado una semana antes. Luis le había regalado a su suegro Carlos un lujoso BMW negro valorado en 50.000 €, mientras que a mí solo me había regalado unas sencillas zapatillas de cuero de 25 €. Sí, ¿han oído bien? Solo un par de zapatillas. A mis 72 años, habiendo dedicado la mayor parte de mi vida a él, criándolo solo, pagándole los estudios, apoyándolo en sus épocas de desempleo, ver tan claramente el valor que mi propio hijo me daba me había destrozado el corazón. Esa mañana me levanté temprano, me lavé la cara con el cansancio acumulado por los años, me puse la camisa blanca que guardaba con tanto cuidado, me eché mi antigua colonia, que María me había regalado hacía años y cuyo aroma aún acariciaba mi nariz, y compré el pastel de chocolate que más le gustaba a Luis cuando era niño, como si ese pequeño regalo fuera a ser un gran gesto para él. Al salir del horno, Marta me dijo sonriendo, «¿Es el Día del Padre, Javier?» Y la esperanza y la calidez que sentía en mi interior se intensificaron por un momento, pero no sabía que ese momento se vería empañado por la cruda realidad. Cuando llegué a la casa de Luis, la puerta estaba abierta y se oían risas en el jardín, pero esas risas no eran para mí, sino para mi suegro y su esposa Isabel, que estaba a su lado. Ver la mano de Carlos sobre el brillante capó del BMW negro me oprimió el corazón. Luis, orgulloso, le regalaba el coche a su suegro, pasando delante de mí sin fijarse en mis pequeñas zapatillas. «Feliz Día del Padre, papá», le decía a Carlos, sonriendo, con los ojos brillantes de satisfacción, y allí me di cuenta de que todo el esfuerzo, el amor y el sacrificio que había dedicado durante años se medían por el valor de esas sencillas sandalias. Luis me entregó un pequeño paquete de papel, del que sacó unas zapatillas de 25 € y una nota. «Papá, sé que no te gustan las cosas caras, espero que las uses durante mucho tiempo. Con cariño, Luis». El silencio era ensordecedor, todo el mundo nos miraba en el jardín, mientras Isabel miraba el coche de Carlos. Me vino a la mente una historia sobre el café que me había contado María, pero ahora nada tenía sentido. Mientras sostenía esas pantuflas en mis manos, sentí que no solo su valor material, sino también mis años de esfuerzo, amor y sacrificio, habían sido ignorados de un solo vistazo. Los recuerdos me invadieron de repente. Luis tenía solo 5 años cuando perdió a su madre. Lloraba todas las noches, tenía que verme como madre y padre, las décadas que pasé en la fábrica, los días en los que no podía irme de vacaciones, en los que no tenía tiempo para mí. Todo eso se repetía una y otra vez en mi mente. Luis ahora está sentado con orgullo en el BMW, haciendo una transmisión en vivo en Instagram. Isabel está tomando fotos junto al coche y yo, con mis chanclas en la mano, soy como invisible. En ese momento, la decepción que sentía no se convirtió en ira, la ira era solo superficial. Lo que realmente sentía era que todos los años de esfuerzo y amor que había dedicado se habían devaluado tanto. Y justo en ese momento, mi voz interior me susurró, ha llegado el momento de poner límites. Esta sería la primera gran lección en la vida de Luis, pero él aún no era consciente de ello, porque yo solo estaba planeando mis próximos pasos en silencio, pero con determinación. Esta dolorosa bofetada del Día del Padre me llevaría a reorientar no solo la vida de mi hijo, sino también la mía propia, el viaje para recuperar mi libertad. Mi autoestima y mi propio valor ya había comenzado con el contraste entre esas pequeñas zapatillas y el gran BMW. Luis quizá aún no lo entendía, pero muy pronto esta experiencia también lo transformaría a él. Y cuando llegara ese momento, nuestra relación ya no se basaría solo en el amor incondicional, sino en el respeto mutuo y la igualdad. Este día, el Día del Padre, fue un punto de inflexión, y yo, Javier, estaba listo para escribir mi propia historia, pero aún estaba al principio del camino, porque, pasara lo que pasara, los días venideros estarían llenos de nuevas lecciones y sorpresas, tanto para él como para mí. Solo las personas mayores de 60 años pueden entender este vídeo.
Así que míralo hasta el final y descubre toda la verdad. Cuando Luis se graduó en el instituto, dijo que quería estudiar ingeniería en una universidad privada. Papá, este es mi futuro, dijo con orgullo, pero yo lo escuché con una sonrisa en la cara y una mezcla de preocupación en el corazón. Con un salario de 30.000 euros, tuve que vender el Honda Civic azul que tanto le gustaba a su madre, solo para poder pagar el primer año. Para poder pagar los 3 años siguientes, trabajé como vigilante nocturno para obtener ingresos adicionales a mi trabajo habitual. Estaba cansado, a veces se me cerraban los ojos, pero nunca me quejé, porque verlo a él, asegurar su futuro, lo valía todo. Cuando Luis se casó con Fernanda, necesitaba 1.000 euros para la boda. Cuando me dijo, papá, me voy a casar, pedí un crédito personal que todavía estoy pagando, pero ver la felicidad en su rostro valió la pena todo el sufrimiento. Cuando compraron su primera casa, les ayudé con el pago inicial. Y cuando Fernanda se quedó embarazada y tuvo un aborto espontáneo, yo pagué todos los gastos que no cubría el seguro. Cuando Luis perdió su trabajo hace 3 años, durante 8 meses no solo me hice cargo de la hipoteca, sino que también hice la compra semanal. Fernanda seguía yendo a la peluquería, comprando ropa cara, viviendo como si nada hubiera pasado, y yo lo pagaba todo en silencio. Cumpleaños, Navidad, aniversarios, siempre era yo quien compraba el regalo más caro. Solo para demostrar mi amor, dando mucho más de lo que tenía, con la esperanza de que Luis supiera lo importante que era para mí. Pero en ese momento, el Día del Padre, mientras mi hijo le daba a Carlos, a quien solo conocía desde hacía 5 años, un regalo más valioso que mis ingresos anuales, un coche de lujo, yo observaba en silencio con mis pequeñas zapatillas de cuero de 25 euros. «Papá, ¿estás bien?», me preguntó mi nieta Noemí, la única persona que se dio cuenta de la ostentosa celebración de Luis y Fernanda. Tenía 16 años, una edad en la que Luis no podía comprender los sacrificios que yo había hecho. «Sí, cariño, solo estoy mirando el coche de Carlos», le mentí, con voz temblorosa pero controlada. Noemí se acercó a mí y me susurró al oído, «Papá, debería haberte hecho un regalo mejor. Eres el mejor padre del mundo». Esas palabras me atravesaron el corazón. Una niña de 16 años entendía lo que ni siquiera un adulto era capaz de percibir. La fiesta continuó. Carlos alababa su coche, Luis recibía los elogios, Fernanda hacía la retransmisión en directo y yo, con mis zapatillas en la mano, pensaba en cuando me había convertido en un extraño en la vida de mi propio hijo. Me acerqué a la mesa donde había dejado la tarta, nadie la había tocado, cogí un trocito, dulce, pero amargo por dentro, como el esfuerzo de tantos años sin recompensa. Miré a mi alrededor. Invitados, vecinos, compañeros de trabajo de Luis, amigos de Fernanda, todos miraban el BMW, felicitaban a Luis, pero nadie me preguntaba qué regalo me había hecho. Carlos se acercó a mí con una sonrisa triunfante. «Javier, ¿has visto qué hijo tan maravilloso tienes? Aquí está el coche, me lo ha regalado Luis». Cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Luis era mi hijo, pero nunca se había comportado así conmigo. Al despedirse, Luis me abrazó rápida e indiferentemente. «Gracias, papá. Espero que te gusten las pantuflas», dijo. Mientras regresaba a casa en mi viejo Toyota de 15 años, las pantuflas me miraban como una burla dolorosa. En cada semáforo, en cada rotonda, sentí que mis sacrificios, mis lágrimas y mis noches sin dormir pasaban como una película. Vender el Civic, trabajar de vigilante nocturno, los gastos de la boda, la casa y la compra, cada uno de ellos, el fruto de años de trabajo silencioso. Esa noche, sentado en mi sillón favorito, con las zapatillas delante de mí, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No pude dormir en toda la noche, me quedé sentado en el sillón hasta las 4, mirando las zapatillas y pensando en la prueba tangible de mi insignificancia. Cuando cerraba los ojos, revivía una y otra vez el momento en que Carlos acariciaba su BMW, las risas de Luis, el momento en que me entregó las zapatillas. Cada momento se unía al peso del pasado y latía en mi corazón como una pesada cadena.
Fui a mi dormitorio y abrí una vieja caja de zapatos que llevaba años guardando. Dentro estaban todos los recibos, documentos y pruebas de todas las inversiones que había hecho en Luis. No los guardaba por motivos fiscales, sino por el hábito de ser ordenado que María me había enseñado años atrás. Pero ahora, esos documentos eran testigos silenciosos de todo el esfuerzo que había dedicado en el pasado. Revisé cada recibo, cada gasto, había llegado el momento de poner límites. Esa noche, con la dolorosa bofetada del Día del Padre, había comenzado mi viaje para reconstruir mi vida y hacer que Luis comprendiera sus responsabilidades. Pero la historia no había terminado, porque los días siguientes estarían llenos de lecciones y cambios inesperados tanto para Luis como para mí, y yo, como Javier, estaba listo para estar en el centro de ese proceso. La razón por la que mi hijo y yo llegamos a esta situación ya la vivimos en el vídeo anterior. Si lo veis, lo entenderéis mejor. Encontré el primer recibo de las clases de natación que le apunté cuando Luis tenía 8 años. Con una cuota mensual de 200 euros durante 2 años completos. Papá, quiero ser como Michael Phelps, me dijo. Nunca llegó a ser nadador olímpico, pero pagué cada céntimo durante 2 años. Luego estaba la factura del ordenador que le compré cuando tenía 12 años. 500 euros en 1999, una gran suma para mí en aquella época. Luis me dijo, papá, es para hacer los deberes, pero lo único que hacía era jugar. Las facturas de la universidad, 30.000 euro al año. Un total de 120.000 euro en 4 años, los trabajos extra que acepté, los turnos nocturnos, la cancelación de mis permisos de fin de semana. Esos fueron los verdaderos sacrificios que hice para pagarle los estudios. Los 15.000 euro que pedí para su boda, solo por una ceremonia de 6 horas. El crédito que aún pago, una carga silenciosa que me recuerda aquellos días, aquellos años. El dinero que di para la entrada de su casa, los muebles, el aire acondicionado, la valla del jardín. Cuando Luis perdió su trabajo, pagué su hipoteca durante 8 meses, cubrí sus gastos semanales de supermercado. Me hice cargo de los gastos médicos de Isabel, pagué las clases de karate de mi pequeña nieta María. Todo en silencio, sin esperar ningún agradecimiento. Hice un rápido cálculo mental, el dinero y el esfuerzo que había invertido en la vida de Luis superaban los 200.000 euro. Ese dinero no era mío, lo había pedido prestado, lo había ganado trabajando día y noche, sacrificando mi salud, mi juventud y mis propios sueños. Y él solo me había dado unas zapatillas que valían 25 euros. Pero no era solo una cuestión de dinero, eran todas esas noches de insomnio que había pasado durante todos esos años, las noches en las que había luchado contra la fiebre, los partidos de fútbol, las reuniones escolares, los momentos en los que había escuchado en silencio y resuelto las crisis de la adolescencia, las lecciones de vida que le había dado. Cuando sufrió su primer desengaño amoroso, a los 17 años, se encerró en su habitación y no comió durante 3 días, yo estuve horas hablando delante de su puerta, contándole la historia de mi primer amor para intentar demostrarle que el dolor era pasajero. En la graduación de la universidad, mientras recibía su diploma en el escenario, me buscó entre la multitud. Nuestros ojos se encontraron y gritó, «Esto es por ti, papá». Ese día lloré como un bebé, sintiéndome el padre más orgulloso del mundo. Cuando nació María, Luis me llamó desde el hospital a las 3 de la madrugada y me dijo, «Papá, tienes una nieta preciosa, parece un angelito. Quiero que seas el primero en conocerla después de nosotros». ¿Cuándo se había perdido todo eso? Todo empezó cuando Luis conoció a Fernanda. Al principio pensé que solo era la emoción del amor juvenil. Fernanda era guapa, inteligente, de buena familia, y Carlos tenía su fortuna, su gran casa y sus contactos. Poco a poco, Luis empezó a pasar más tiempo con ellos. «Papá, me están enseñando oportunidades de trabajo, Carlos tiene muchos contactos», decía. Las llamadas telefónicas disminuyeron, las visitas se acortaron, los planes empezaron a cancelarse, pero cada vez que lo necesitaba, acudía a mí, yo era su primera opción para pedir dinero.
Mi consejo era el primero al que recurría cuando tenía problemas. Me había convertido en un banco con sentimientos encontrados, la cuenta de Luis estaba en mis manos. Un banco que nunca cerraba, que no cobraba intereses, que no cuestionaba el uso que se le daba. Mientras revisaba todas esas facturas, sentí una claridad y una transparencia que no había sentido en años. Por primera vez podía ver todo tal y como era, sin expectativas, en su forma real. Luis había elegido conscientemente comprarle a Carlos un coche de lujo de 50.000 € y darme a mí unas zapatillas de 25 euros. Había elegido hacerme sentir insignificante y yo tenía que tomar mi propia decisión. En los años siguientes, tenía que decidir qué tipo de hombre quería ser. Podía rendirme y seguir fingiendo que las zapatillas eran valiosas, seguir pagando deudas interminables, seguir siendo invisible, o podía elegir mi dignidad. Eran las 5 de la mañana, los bancos abrían a las 9, tenía 4 horas por delante para tomar una decisión irreversible. Me duché, me puse mi mejor traje, desayuné tranquilamente y esperé a que abrieran los bancos. A las 9, me presenté en el Banco Nacional con los documentos en la mano y dije que quería cancelar todas las transferencias automáticas. ¿Estás seguro, señor Javier? Algunas llevan años activas, dijo el encargado de la cuenta. Totalmente seguro, respondí, sorprendido de mi propia calma. Era hora de cambiar, incluyendo la transferencia mensual de 500 € que enviaba a Luis, era hora de proteger mi propio valor. De hecho, explicaré el motivo de ese dinero en el próximo vídeo, así que no olvides suscribirte al canal y verlo. Esa mañana cancelé todos los pagos automáticos de las tarjetas de crédito que Luis había utilizado durante años, recuperé todos los recursos que había utilizado para sus gastos personales durante años, incluidas las tarjetas que había abierto a nombre de ambos para casos de emergencia. También cerré la cuenta de ahorros que habíamos abierto juntos y congelé el dinero que Luis depositaba cada mes para el futuro de Noemí, transfiriéndolo íntegramente a mi nombre. Incluso cambié el seguro de vida. Ahora, todas las aportaciones se destinaban directamente a una organización benéfica, y no solo a Luis. ¿Desea algo más, señor Javier?, me preguntó el empleado del banco. Sí, respondí, retire también las tarjetas de crédito adicionales que le di a Luis a lo largo de los años y cancélelas inmediatamente. Cada sonido de cancelación me hacía sentir como si las cadenas invisibles que llevaba sobre los hombros se rompieran una a una, cada vez que oía, cancelada. Podía respirar un poco más profundamente. Cuando salí del banco eran las 11 y me sentía como una persona nueva, completamente diferente. No había ira en mi pecho, ni tristeza, solo una sensación de libertad que no había experimentado en años. Caminé lentamente hacia mi coche, y mientras respiraba el aire fresco de la mañana, sentí por primera vez que realmente respiraba, pero sabía que eso solo era el primer paso. Luis se daría cuenta pronto, muy pronto, las tarjetas serían rechazadas, las transferencias no llegarían y entonces toda la realidad saldría a la luz. No tuve que esperar. Mi teléfono sonó alrededor de las 2, era Luis, pero no contesté. Volvió a sonar a las 2:30, y cuando llamó por 9ª vez a las 3, contesté. Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas al teléfono? Había preocupación en su voz, diferente a la voz centrada en su propio interés, que no sentía la pérdida de valor que me habían causado las zapatillas baratas que me había regalado el día anterior. Estoy en casa, hijo, ¿hay algún problema? Sí, hay un problema. Me han rechazado la tarjeta en el supermercado. Llamé al banco y me dijeron que estaba cancelada. ¿Tienes algo que ver con esto? Ya no hablaba con tono preocupado, sino con tono autoritario, como si tuviera derecho a usar mi dinero. Sí, lo cancelé esta mañana, dije con la misma tranquilidad con la que habría informado de que había cambiado el aceite de mi coche. ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? Utilizo esta tarjeta para emergencias. ¿Emergencias, Luis? ¿Emergencias como el lujoso BMW que le regalaste a Tadeo?
Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono, podía oír cómo respiraba profundamente. Papá, eso no tiene nada que ver. Solo es un regalo. No quería disgustarte. No seas dramático, le dije. La palabra, dramático, me golpeó como una bofetada. Mi dolor, mi decepción, mis sentimientos eran solo una exageración a sus ojos. Esto no es drama, hijo. Es honor. Y hoy voy a recuperar mi honor. ¿Qué quieres decir?, dijo con voz sorprendida y enfadada. A partir de hoy vivirás con tu propio dinero, sin mis transferencias, mis tarjetas, mis pagos. A ver qué tal te va comprando un BMW con tu propio dinero. No puedes hacer eso, tengo responsabilidades, tengo una familia. Yo también tengo responsabilidades, la mayor de ellas es conmigo mismo. Lo he olvidado durante los últimos 30 años. Papá, por favor, podemos hablarlo. Vamos, discutámoslo como adultos. No, Luis. Ya no voy a acudir corriendo cada vez que me llames. Ya no voy a resolver tus problemas financieros. Ya no voy a ser tu banco personal. Tenía que ser tu padre. Pero tú me has visto como un cajero automático. Ahora yo te voy a ver como el adulto que deberías ser. Colgué el teléfono. Mis manos no temblaban, mi voz no se había quebrado. Por primera vez en años, me había defendido sin pedir perdón. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, no respondí, llamó 20 veces más durante la tarde. No respondí ninguna. A las 6, oí el ruido de un coche en la entrada. Miré por la ventana y vi a Luis y a Fernanda salir del coche como una tormenta, caminando hacia la puerta, con una mezcla de ira y desconcierto, completamente preparados. Fernanda se había quedado en el coche, probablemente retransmitiendo en directo este drama familiar a sus seguidores, cuando llamó a mi puerta, casi la rompió de tanto golpear. Papá, abre la puerta. Tenemos que hablar, dijo. Abrí la puerta lentamente, sin prisas. Luis, con una mezcla de ira y decepción, entró como una exhalación, con la cara enrojecida. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo has cancelado todo? ¿Por qué no has contestado al teléfono?, le pregunté. Siéntate, Luis, le dije, señalando el sillón. Tal y como tú has dicho, hablemos como adultos. Se sentó en el borde del sillón, como si estuviera a punto de saltar en cualquier momento. ¿Qué es lo que quieres exactamente?, le pregunté. Quiero que vuelvas a abrir las tarjetas, que restablezcas las transferencias y que dejemos atrás todo este drama, dijo. Bien, ¿y qué me ofreces a cambio? Una conversación recíproca. Soy tu hijo. No tienes que darme nada a cambio. Pero yo tengo que darte todo, sin esperar nada a cambio. Un concepto familiar interesante, pensé. No, papá. Tú siempre has estado ahí, para mí eso es normal. Pero, también es normal comprarle a Tadeo un BMW de 50.000 € y darme unas zapatillas de 25 €, le dije. No tiene nada que ver, dijo. Tiene que ver con todo, Luis. Con las prioridades, con el respeto, con los valores. Me levanté, cogí la caja de zapatos donde guardaba todos los recibos que había acumulado durante años y la puse en medio del salón. ¿Sabes qué es esto?, le pregunté. No tengo ni idea, respondió, con el rostro empezando a cambiar. Son los recibos de todo el dinero y el esfuerzo que he gastado en ti durante los últimos 30 años. ¿Los contamos juntos? Por primera vez desde su llegada, sintió una verdadera incomodidad. Papá, no hace falta que hagamos cuentas. Somos una familia, dijo. Tienes razón, somos una familia. Pero hay algo que debes entender. Ayer me regalaste unas zapatillas de 25 €,
Y el mismo día le regalaste a Tadeo un coche de 50.000 euros. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Se quedó en silencio. Por primera vez desde que había llegado, se quedó callado. Podía ver cómo le daba vueltas a la cabeza, buscando una forma de darle la vuelta a la situación a su favor. Está bien, dijo al final, con la voz un poco más suave. Pido perdón por lo de las zapatillas, no volverá a pasar. ¿No volverá a pasar, Luis? ¿Qué significa eso? Ya no voy a aceptar tu atención descuidada. No voy a mendigar respeto. No voy a pagar por ser amada, le dije. Se levantó, lleno de ira, otra vez enfadado. Esto es una tontería, vas a destruir nuestra familia por un regalo. No, hijo. Tú destruiste nuestra familia cuando entregaste mi valor a un extraño. Soy tu padre, te lo he dado todo, nunca te he dicho que no a nada. ¿Y ahora qué he ganado? Unas zapatillas baratas. Ya basta, malditas zapatillas. Tienes razón, ya basta, porque a partir de ahora no habrá regalos baratos ni caros. No habrá regalos. Luis se quedó en medio de mi salón, mirando la caja y a mí, como si estuviera observando a un desconocido. No puedes hablar en serio, dijo, con voz más baja. Nunca en mi vida he hablado tan en serio. Papá, por favor, cometí un error, pero no puedes castigarme así. Tengo gastos, tengo responsabilidades. Esta vez se sentó de verdad, no en el borde, sino dejando caer todo su cuerpo en el sillón. Por primera vez parecía que realmente me estaba escuchando. No sabía que te sentías así, dijo. Quizás había una oportunidad para comprender. No lo sabías, Luis. Ayer me regalaste unas zapatillas de 25 euros, y el mismo día le regalaste a Tadeo un BMW de 50.000 euros. ¿De verdad crees que no lo sabía? Lo creía, pero lo hice por estrategia, para establecer buenas relaciones con la familia de Fernanda, dijo. ¿Estrategia? ¿Insultar a tu padre es estrategia? Mi intención no era humillarlo, sino mejorar las relaciones con Tadeo. Y ahí estaba, ante nosotros, la cruda realidad, sin adornos, sin ocultamientos. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Espero sus comentarios, sin duda me gustaría conocer su opinión. Yo, Javier, era el héroe silencioso de la vida de Luis, durante años había apoyado su carrera, sus éxitos, su comodidad y su felicidad, dejando de lado mi propio orgullo. Pero ahora, Luis me había regalado unas zapatillas de 25 euros, mientras que ese mismo día le había comprado a su suegro Carlos un coche de lujo de 50.000 euros, y en ese momento toda la verdad se me reveló, mi autoestima, en mi cuerpo de 72 años. Había sido sacrificada como una etiqueta de precio por sus ambiciones y su comodidad. ¿Me has sacrificado por tu propio interés?, le pregunté en voz baja, pero con firmeza. No lo veas así, papá, siempre has estado ahí, dijo, pero en su voz no había razón, solo la expectativa habitual de confianza. Por supuesto, papá siempre entiende. Papá nunca se queja, papá nunca dice que no. Papá es tan confiable que, cuando es necesario, puedes complacer a los demás a través de él, dije. Se hizo el silencio, él bajó la mirada y se cubrió los ojos con las manos. Por fin pude ver que se daba cuenta de la gravedad de lo que había hecho, pero no sabía si era arrepentimiento o solo miedo. ¿Qué tengo que hacer para arreglarlo?, preguntó por fin. No puedes arreglarlo, hijo. No puedes borrar el hecho de que durante 30 años me hayas utilizado como si fuera una persona cualquiera. No puedes recuperar el momento en que me menospreciaste para mostrar respeto a Tadeo. Pero puedes cambiar, puedes ser mejor en tus próximas relaciones, conmigo ya es demasiado tarde, le dije. No, no digas eso. Soy tu hijo, dijo, con la voz quebrada. Genéticamente lo éramos, pero emocionalmente aún me preguntaba si seguía siendo tu hijo.
En sus ojos había un hombre que intentaba comprender el error que había cometido, pero que aún no sentía un arrepentimiento total. Papá, por favor, déjame compensarte. Demuéstrame que puedo ser el hijo que te mereces, dijo. ¿Con qué dinero? Porque, por lo que sé, mi dinero era el que te permitía ser generoso con los demás, le dije. Encontraré el dinero, trabajaré más, buscaré un segundo empleo, dijo. ¿Para qué? Para comprarme regalos caros y comprar mi amor. Ya no quiero que me compres nada, Luis. Tu amor no se mide con dinero, le dije. No, esto es amor verdadero, papá, dijo, pero el amor verdadero no humilla a las personas, no las utiliza como máquinas automáticas, no sacrifica el honor de nadie. Se levantó de nuevo y empezó a caminar por la habitación, con la desesperación reflejada en sus ojos. Está bien, tienes razón, papá. Tienes toda la razón. He sido egoísta e injusto, dijo. No necesito escuchar tus disculpas. Lo único que necesito es paz. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? No puedes hacer nada. Perdonar es algo que yo puedo dar, no es algo que tú necesites. Entonces ya no seré tu hijo, dijo con voz llena de desesperanza. Puedes ser mi hijo, pero solo si aprendes a comportarte como una persona. Hasta entonces, solo eres un hombre de 45 años que debe aprender a pagarse sus propios gastos. Eso es cruel, dijo. Cruel, Alan, la verdadera crueldad es regalar un BMW a un extraño y darle unas zapatillas baratas a alguien tan generoso como tú. Es usar el dinero de tu padre para complacer a otros. Es dramatizar un dolor legítimo. Está bien, lo entiendo. Me equivoqué. ¿Qué más quieres? Sal de mi casa y no vuelvas hasta que regreses sin quererlo, sin necesitarlo, solo porque quieres estar conmigo. Se dirigió a la puerta, pero se volvió y me miró, ¿y si realmente lo necesito? ¿Y si tengo una emergencia? Entonces llama a Tadeo, te puede prestar su nuevo BMW, Luis. Papá, por favor, vete, le dije. Ya lo hemos hablado todo. Abrió la puerta, la cerró de un portazo antes de salir y toda la casa se estremeció. Lo observé desde la ventana, se subieron al coche de Fernanda y se marcharon. Y la casa quedó sumida en el silencio. Me senté en mi sillón, y por primera vez en años, una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de felicidad, sino de alivio, como si me hubiera quitado los zapatos que me apretaban los pies todo el día. Esa noche dormí más tranquilo que en años, pero sabía que eso era solo el principio. Luis no se daría por vencido fácilmente. Tenía mucho que perder y tenía razón. Durante las 2 semanas siguientes viví una montaña rusa emocional. Luis intentó cambiar mi opinión con diferentes tácticas. Primero, me hizo sentir culpable, enviándome mensajes en los que me decía que su situación económica era mala, que Fernanda estaba preocupada, que Noemí preguntaba, ¿por qué está enfadado el abuelo? Al no conseguirlo, recurrió a la nostalgia y me envió fotos antiguas, de él de bebé en mis brazos, de su graduación, de su boda. Ese fin de semana, mientras estaba absorto en las páginas del libro que leía en el tranquilo jardín de mi casa, noté que se acercaban unos pasos. Al principio pensé que era Luis, pero cuando levanté la vista vi a mi nieta Noemí, de 16 años, con los ojos hinchados y enrojecidos, evidentemente había estado llorando durante mucho tiempo. Abuelo, dijo con voz quebrada y un tono que me partió el corazón. Me levanté de inmediato y la abracé, rodeando con fuerza su pequeño cuerpo tembloroso. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás tan triste?, le pregunté, con el corazón lleno de ira. Papá dijo que ya no me quieres porque lo enfadaste. Dijo que ya no vendrás a mis cumpleaños ni a mi graduación porque estás enfadado con tu familia. Sentí tal ira dentro de mí que sentí como si mi corazón fuera a estallar.
Luis había utilizado a su propia hija como arma emocional, manipulándola para que viniera a pedirme compasión. Siéntate aquí, Noemí. Le dije, indicándole las sillas del jardín, vamos a hablar de esto como adultos. Le indiqué a mi pequeña que se sentara, secándole las lágrimas con la manga de su jersey. Noemí, ¿alguna vez me has visto mal? ¿Alguna vez te he gritado, te he hecho sentir que no te quiero? No, abuelo, siempre has sido muy bueno conmigo, dijo. ¿Y de repente piensas que voy a castigarte como si fueras un niño? No, pero papá dice que estás muy enfadado. Es cierto, estoy enfadado con mi hijo, pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú no has hecho nada malo. Si vienes a tu cumpleaños, por supuesto que iré, a tu graduación y a todos los eventos importantes de tu vida. Estaré a tu lado cuando lo desees. De verdad. Sus ojos brillaron por primera vez desde que llegó. De verdad, pero hay algo muy importante que debes entender, Noemí. Tu padre y yo tenemos problemas de adultos, eso no tiene nada que ver contigo. Me ha hecho mucho daño y ahora estamos aprendiendo a construir una relación diferente. ¿Qué ha hecho?, preguntó, directa y sinceramente. Sabía que estaba tratando de entender más de lo que su edad le permitía, pero se merecía saber la verdad. Tu padre menospreció mi valor, no el tuyo. Ignoró el valor del amor y yo decidí valorarme más a mí misma. Ah, sabía lo de las zapatillas, dijo con un poco de comprensión. Sí, las zapatillas solo eran un símbolo, cariño. El verdadero problema era que tu padre había olvidado respetar a sus seres queridos. Le dije que estaba equivocado, que debía darte un regalo mejor. ¿Y qué te respondió? Me dijo que no lo entendía, pero tú lo entiendes, abuelo, yo entiendo que eso está mal. Se hizo el silencio, yo estaba maravillado por sus pensamientos llenos de sabiduría natural, con 16 años. Era capaz de comprender conceptos que su propio padre, con 35, no entendía. Noemí, quiero que sepas que, pase lo que pase entre tu padre y yo, tú siempre serás mi querida nieta. Siempre podrás comunicarte conmigo, siempre tendrás un lugar en mi vida. Pero en cuanto a tu padre, solo le daré un lugar en mi vida cuando comprenda tu valor. Hasta entonces, mantendré la distancia. ¿Alguna vez se arreglará?, preguntó con curiosidad. No lo sé, cariño. Depende de si tu padre comprende lo que ha hecho mal y cambia de verdad. No basta con que pida perdón, tiene que cambiar su comportamiento. Se detuvo un momento y luego preguntó con curiosidad, abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, lo que quieras. ¿Por qué mi padre le compró ese coche tan caro a mi abuelo Carlos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Tú qué crees? Creo que quería quedar bien. Es cierto, mi madre siempre dice que mi abuelo Carlos es muy rico y tiene contactos muy importantes. Eres muy inteligente, Noemí, pero eso significa que tu padre te sacrificó por su propio interés, ¿no? A pesar de su corta edad, me sorprendió y me enorgulleció que expresara el tema con tanta claridad. Había comprendido el egoísmo, la falta de respeto y las prioridades de su propio padre en una frase muy breve. Ese día, mientras estaba sentado tranquilamente en mi jardín tomando café, noté que se acercaban unos pasos. Al principio pensé que era Luis, pero cuando levanté la vista vi a Noemí, la hija de María, frente a mí. Tenía los ojos enrojecidos, hinchados y era evidente que había estado llorando durante mucho tiempo. Abuelo, dijo con voz quebrada y un tono que me partió el corazón. Me levanté de inmediato y la abracé, mientras ella se aferraba a mí con su pequeño cuerpo tembloroso. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás tan triste?, le pregunté. Papá dice que ya no me quieres porque le has enfadado. Dice que no vas a venir a mi cumpleaños ni a mi graduación porque estás enfadado con nuestra familia. Sentí tal ira en mi interior que fue como si sintiera el dolor acumulado de todos estos años. Luis había utilizado a su propia hija como arma emocional, enviándola para que viniera a pedirme compasión.
Siéntate aquí, Noemí, le dije, indicándole las sillas del jardín, vamos a hablar de esto como adultos. Le indiqué a mi pequeña que se sentara, secándole el brazo, se limpiaba las lágrimas con la manga de su jersey. Noemí, ¿alguna vez me has visto mal? ¿Alguna vez te he gritado, te he hecho sentir que no te quería? No, abuelo, siempre has sido muy bueno conmigo. ¿Y de repente piensas que voy a castigarte como si fueras un niño? No, pero papá dice que estás muy enfadado. Es cierto, estoy enfadado con mi hijo, pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú no has hecho nada malo. Si vienes a tu cumpleaños, por supuesto que iré, a tu graduación, a todos los eventos importantes de tu vida. Estaré a tu lado cuando lo necesites. De verdad. Sus ojos brillaron por primera vez desde que llegó. De verdad, pero hay algo muy importante que debes entender, Noemí. Tu padre y yo tenemos problemas de adultos, eso no tiene nada que ver contigo. Me ha hecho mucho daño y ahora estamos aprendiendo a construir una relación diferente. ¿Qué ha hecho?, preguntó con curiosidad y sinceridad. Tenía que explicárselo, se merecía saber la verdad. Tu padre menospreció mi valor, no el tuyo. Ignoró el valor del amor y yo decidí valorarme más a mí misma. Las pantuflas no eran un símbolo tan simple. El verdadero problema era que tu padre había olvidado respetar a sus seres queridos. Le dije que estaba equivocado, le dije que debía darte un regalo mejor. ¿Y qué dijo? Dijo que yo no lo entendía, pero tú lo entiendes, abuelo. Tú entiendes que eso está mal. Se hizo el silencio, me quedé maravillado ante su mirada llena de sabiduría natural, con 16 años. Era capaz de comprender con claridad conceptos que su propio padre, con 45, no entendía. Noemí, quiero que sepas que, pase lo que pase entre tu padre y yo, tú siempre serás mi querida nieta. Siempre podrás comunicarte conmigo, siempre tendrás un lugar en mi vida. Pero en cuanto a tu padre, solo le daré un lugar en mi vida cuando comprenda tu valor. Hasta entonces, mantendré la distancia. ¿Alguna vez se arreglará?, preguntó con curiosidad. No lo sé, cariño. Depende de si tu padre comprende lo que ha hecho mal y realmente cambia. No basta con que pida perdón, tiene que cambiar su comportamiento. Se detuvo un momento y luego hizo su pregunta, abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, lo que quieras. ¿Por qué le compró mi padre ese coche tan caro a mi abuelo Carlos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué opinas tú? Creo que quería quedar bien. Mi madre siempre dice que el abuelo Carlos es muy rico y tiene contactos muy importantes. Eres muy inteligente, Noemí, pero eso significa que tu padre te sacrificó por su propio interés, ¿no? A pesar de su corta edad, me sorprendió y me enorgulleció que expresara el tema con tanta claridad. Había comprendido el egoísmo, la falta de respeto y las prioridades de su propio padre en una sola frase. Una vez aclarado el tema, Noemí se quedó en silencio durante unos minutos y luego, con una leve sonrisa, dijo, «Abuelo, ¿puedo ir de todos modos? ¿Aunque mi padre no venga?» Por supuesto, de hecho me gustaría que vinieras más a menudo. Podemos cocinar juntos, ver películas o simplemente charlar así. ¿De verdad? Sí, ¿por qué no? Mi padre dice que cuando vengo pienso que estoy de su parte, pero eso es una manipulación. Luis, tu padre, está tratando de traspasar los límites para su propio beneficio. Está tratando de controlar nuestra relación. Pero Noemí, esto no es una guerra, no tienes que elegir. Solo estoy estableciendo mis propios límites, por ejemplo, no voy a dar dinero a nadie que no me respete. Tú también lo entiendes, ¿verdad? La niña asintió con la cabeza y en sus ojos apareció una nueva determinación. Esa noche, Noemí se quedó conmigo, cenamos algo sencillo, vimos una película antigua y hablamos de sus planes para la universidad. Cuando llegó la hora de irse a casa, me dio un fuerte abrazo. Abuelo, gracias por todo.
Ahora lo entiendo todo mejor. De nada, cariño. Y no lo olvides, puedes venir cuando quieras. Por mucho que se enfade mi padre, tú decides con quién quieres verte. Caminó lentamente hacia la parada del autobús y, mientras la veía desde la puerta, sentí una oleada de alivio que no había sentido en años. Su nueva perspectiva confirmó mis sentimientos. Demostró que mis límites eran justificados y me mostró que la desesperación económica de Luis lo haría aún más impredecible. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café y leía el periódico, sonó el timbre. Miré por la ventana y vi a Fernanda, vestida como si fuera a una reunión de trabajo importante, parada en la puerta. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Fernanda, ¿qué quieres?, le pregunté, tratando de mantener el control de la situación. Cuando Fernanda se detuvo en mi puerta, tenía una expresión de ira y decepción en su rostro. En ese momento comprendí que las mentiras y manipulaciones de Luis la habían engañado por completo. Javier, tenemos que hablar. Esto se nos ha ido de las manos, dijo con tono serio. ¿Sobre qué?, pregunté con calma, pero con firmeza. Tu terquedad, tu influencia sobre tu familia, tu orgullo están haciendo daño a personas inocentes, dijo, con un tono condescendiente, como si hablara a un niño. Pero en realidad estaba tratando de defender sus propias razones. Orgullo, terquedad, autoprotección. Eso era lo que ella definía como rabieta. Rabieta, orgullo. Llámalo como quieras. Lo importante es que debes dejar de hacerlo inmediatamente, de lo contrario, perderás a tu familia para siempre. No es una amenaza, Fernanda. Son hechos, dije sin que mi voz temblara, mirándola a los ojos. Luis está pensando en mudarse a otra ciudad. Dice que no puede estar en la misma ciudad que alguien que lo controla con chantaje emocional. ¿Chantaje? Así es como llamaba al hecho de que su padre utilizara su propio dinero para controlar a su hijo y a su nuera. No pude evitar reírme. De verdad me reí, en su cara, porque estaba describiendo a un hombre que durante años había utilizado su dinero para manejar a su familia en su propio beneficio. Fernanda, ¿sabes cuántos años lleva Luis gastando mi dinero sin permiso? ¿Cuántas veces lo ha gastado en sus familias y ha intentado conformarme con pequeños regalos? Pero esto es diferente, dijo. Los padres ayudan a sus hijos, es algo natural. Los padres ayudan a sus hijos siempre que les respeten. Nadie financia a adultos que se ven a sí mismos como cajeros automáticos. Luis no me respeta. Es respeto regalarme unas zapatillas mientras le compra a tu padre un BMW de 50.000 €. Pero Javier, Luis te quiere. Te quiere, pero... No, Fernanda. Luis no quería mi amor, quería mi dinero. Si me quisiera, no me humillaría por su orgullo y egoísmo. Las zapatillas y el BMW son una elección consciente, lo hizo a propósito para su propio beneficio. Fernanda se quedó callada. Podía ver que sentía el peso de esas palabras en su interior. Javier, ¿puedo preguntarte algo?, dijo finalmente, cautelosa y tímida. Pregunta, le dije. ¿Se trata solo de las zapatillas o hay algo más? Quise sonreír, pero respondí con dureza, las zapatillas fueron la gota que colmó el vaso. Pero el vaso llevaba años lleno. ¿Durante cuántos años fui a la casa de mi propio hijo como un invitado? ¿Y solo me valoraban porque les daba dinero? ¿Cuántas veces tomaron decisiones importantes, sobre el futuro de mi nieta, sin consultar siquiera a mi propia familia, solo por complacerla? ¿Cuántas veces me hicieron visitas breves, pero pasaban horas con su propia familia? Nunca me preguntaron por mis sentimientos, siempre dieron por sentado que yo aceptaría todo. ¿Y ahora qué va a pasar?, dijo Fernanda, con un ligero temor en su voz. Ya no voy a formar parte de sus vidas. Pero Noemí siempre será mi nieta. Tú, Fernanda, si aprendes a verme como a una persona, podrás entrar en mi familia. Luis, en cambio,
solo podrá ser mi hijo si algún día aprende a comportarse como tal. ¿Y qué tiene que hacer Luis para que tú le perdones?, preguntó Fernanda, aún tratando de comprender. No se trata de perdonar. Se trata de respeto. ¿Me trata como a su padre o me ve como una fuente de ingresos? Esa es la diferencia. Tiene que entenderlo. ¿Cómo voy a enseñarle a querer? O muestra respeto o no lo muestra. O valora o no valora, o es un padre o es un cajero automático. No puede ser las dos cosas a la vez. Es así de sencillo. Fernanda se detuvo un momento, pensando con una expresión compleja en los ojos. ¿Puedo decirte algo?, preguntó. Claro. Mi padre nunca me habría cortado económicamente de esa manera, hiciera lo que hiciera. En ese momento, me di cuenta de que los años de egoísmo y falta de respeto acumulados, los errores de Luis, habían encontrado su significado en los ojos de Fernanda. En ese momento, vi el primer eco real de una vida en la que había permanecido en silencio durante años, en la que había marcado mis propios límites, en la que ya no quería que me utilizaran. Y sabía que esta historia no terminaría aquí. El siguiente movimiento de Luis, su siguiente mentira y manipulación, pondrían a prueba mis límites. Pero ahora estaba preparada. Conocía mis límites, conocía mi valor y sabía quién tenía realmente un lugar en mi vida. Cuando Fernanda se marchó de mi puerta, con la sorpresa y un poco de decepción en sus ojos, supe que el juego había entrado en una nueva fase. ¿Cuál sería el siguiente movimiento de Luis? ¿Cómo afectaría a la relación entre Noemí y yo? Y esta vez yo no era el antiguo Javier. Esta vez era un padre que defendía sus límites. Los juegos de Luis y Fernanda habían puesto a prueba mi paciencia durante años. Pero había llegado el momento de marcar mis propios límites. Ver la injusticia entre el pequeño regalo que Luis me había hecho, unas zapatillas, y el lujoso coche de 50.000 € que le había regalado a su padre me había provocado una oleada de ira y desconcierto. Fernanda, le dije un día, ¿crees que mi padre sabe que, después de dedicar 30 años de su vida y su esfuerzo a la tuya, solo te ha comprado unas zapatillas de 20 €? Se quedó callada un momento, era fácil leer la expresión de su rostro. Una mezcla de decepción y desesperanza. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Claro, respondí. ¿De verdad crees que Luis hizo bien en comprarle un coche a tu padre mientras me regalaba unas zapatillas? Tardó en responder, como si estuviera sopesando cada palabra. No, dijo al fin. No, no estuvo bien. ¿Y crees que Luis es consciente de ello? Creo que sí, pero no quiere admitirlo. Porque eso significaría reconocer que se ha portado mal contigo durante muchos años, dijo Fernanda, con la mirada fija en el suelo. Por supuesto, dije, y una persona no puede cambiar hasta que lo acepta. Si lo acepta y viene a confesar su error, puede ser un buen primer paso. Pero la confesión se limita a las palabras. El verdadero cambio se demuestra con los actos. ¿Qué tipo de actos?, preguntó Fernanda, como si aún intentara comprenderlo. ¿Me trata como a su padre o como a un empleado? Debe comprenderlo y demostrarlo. Cuando Fernanda se marchó ese día, ambos nos quedamos sumidos en nuestros pensamientos. Tal vez por primera vez en años, se había producido una conversación sincera, independiente de las manipulaciones y mentiras de Luis dentro de la familia. Los días siguientes transcurrieron en un extraño silencio. Ni llamadas urgentes, ni golpes en la puerta, ni mensajes dramáticos. Era como si todos estuvieran tratando de entender lo que había pasado, volviéndose hacia su interior con un fuego silencioso. Aproveché ese silencio como una oportunidad para dedicarme a mí misma el tiempo que no me había concedido en años. Empecé a redescubrir quién era, qué quería y qué me hacía feliz, más allá de las necesidades de Alan y Luis. Una mañana me desperté y preparé el desayuno con un esmero que no había tenido en años. Tortilla de champiñones y bacon crujiente, tostadas con mantequilla, mi café colombiano especial que había guardado. Disfruté cada bocado,
leí lentamente las páginas del periódico y, sin prisas, creé un momento para mí. Luego salí a caminar por el parque histórico cercano. Sentí mis pasos en los senderos de ese parque por el que había pasado en coche durante años sin detenerme nunca. Observé a los patos junto al lago, a las parejas de ancianos que jugaban al ajedrez en los bancos, a los grupos que practicaban tai chi, a la gente que alimentaba a los pájaros con migas de pan. «¿Es la primera vez que viene aquí?», me preguntó una voz suave. Cuando me giré, una mujer elegante, de cabello gris, me miraba con una sonrisa amable. «Sí, es la primera vez que realmente me detengo a disfrutarlo», respondí. «Es un lugar maravilloso para pensar. Vengo aquí todas las mañanas desde que me jubilé». «¿A qué se dedicaba?», me preguntó. «Fui obrero de fábrica durante 40 años», le respondí. «Debía de ser un trabajo duro». «Sí, pero me gustaba, me daba un propósito». «¿Y ahora?». Era una pregunta sencilla, pero me llegó al corazón. Durante años había trabajado para otros, dejando mi propia felicidad en un segundo plano. «Estoy redescubriendo mi propia felicidad», respondí con sinceridad. La mujer asintió con la cabeza. «Ah, estás en un proceso de transición. Yo también lo viví cuando me jubilé. Al principio me sentí perdida, solo era una anciana. Fue aterrador». «¿Cómo lo superaste?», pregunté con curiosidad. «Haz cosas por ti misma, aficiones, viajes, clubes de lectura, que hayas pospuesto durante años. Al principio parece egoísta, pero luego te das cuenta de que vivir solo para los demás no solo es egoísta, sino que es una forma de destruirte a ti misma. No puedes dar lo que no tienes». Las palabras de Marta me llegaron al alma. Durante años había vaciado mi propia felicidad para dársela a los demás. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Marta. «Claro, recientemente he sufrido una pérdida, así que es hora de reevaluar mi vida». «¿Sentías que no se reconocía tu valor?». «Sí, me sentía como un recurso que solo utilizaban las personas que quería. Pero mi nieta Noemí, ella es una auténtica luz, me ve como persona». Los niños a veces ven las cosas con más claridad que los adultos. Ofrecen una visión clara, independiente del caos emocional. «¿Puedo darte un consejo?», dijo Marta. «Por favor, no vivas tu vida esperando que los demás cambien. No importa si obtienes su aprobación o no. Vive por tu propia felicidad, por tu propio valor». En ese momento me di cuenta de que, tras años de dedicarme a los demás, de traspasar mis propios límites y de menospreciar mi valor, ahora, como Javier, era consciente de mi valía y había emprendido un camino en el que mi felicidad era lo primero. No sabía cuál sería el siguiente paso de Luis, cómo lo guiaría Fernanda, ni cómo la mirada inocente y sabia de Noemí afectaría a la confusión de esta familia, pero ya estaba listo para esperar como un padre que protege sus límites y se redescubre a sí mismo. Los juegos de Luis y Fernanda y el peso de las responsabilidades que me han impuesto a lo largo de los años me han dado finalmente el valor para marcar mis propios límites. El contraste entre el pequeño regalo de zapatillas que me hizo Luis y el lujoso coche de 50.000 € que le compró a su padre Carlos me provocó oleadas de ira, decepción y desconcierto. Ya no quería que me vieran solo como una fuente de ingresos. Recordé aquella conversación que tuve con Fernanda en el parque. Ella me dijo: «Si cambian, contribuirán a tu felicidad, si no cambian, tú ya vivirás con tu propia felicidad». Sencillo, pero difícil, porque poner límites y mantenerlos requiere valor, y para mí, que durante años me había moldeado según las exigencias de los demás, era a la vez liberador y aterrador. Después de esos días, en el tiempo que me dedicaba a mí mismo, empecé a recordar mis antiguas pasiones, preparar cuidadosamente mis desayunos, leer los libros que llevaba años esperando en un rincón, pasear por el parque y observar el mundo. ¿Durante cuántos años fui a la casa de mi propio hijo como un invitado? ¿Y solo me valoraban porque les daba dinero? ¿Cuántas veces tomaron decisiones importantes sobre el futuro de mi nieta,
sin consultar siquiera a mi propia familia, solo por complacerla? ¿Cuántas veces me hicieron visitas breves, pero pasaban horas con su propia familia? Nunca me preguntaron por mis sentimientos, siempre dieron por sentado que yo aceptaría todo. ¿Y ahora qué va a pasar?, dijo Fernanda, con un ligero temor en su voz. Ya no voy a formar parte de sus vidas. Pero Noemí siempre será mi nieta. Tú, Fernanda, si aprendes a verme como a una persona, podrás entrar en mi familia. Luis, en cambio, solo podrá ser mi hijo si algún día aprende a comportarse como tal. ¿Y qué tiene que hacer Luis para que tú le perdones?, preguntó Fernanda, aún tratando de comprender. No se trata de perdonar. Se trata de respeto. ¿Me trata como a su padre o me ve como una fuente de ingresos? Después del desayuno, me sumergí en los libros, desde las exploraciones de la Antártida hasta la filosofía, desde los viajes hasta la historia. Los libros me permitieron moldear mi vida según mis propios intereses y gustos, en lugar de las crisis de los demás. Una noche, a las 9, sonó el teléfono, era Luis, por supuesto, pero ya no sentía la obligación de contestar todas las llamadas. Al día siguiente compré 3 libros más en la librería local y me inscribí en un curso de informática para personas mayores. Javier necesitaba fortalecer su conexión con el mundo moderno. Los días pasaban rápidamente, cada día descubría mis propias pasiones y habilidades. Disfrutaba realmente de cocinar, reflexionaba sobre el arte y la cultura, disfrutaba de las conversaciones intelectuales. Luego me uní al club de lectura de Marta. Personas de entre 55 y 75 años que habían pasado por grandes cambios en sus vidas, divorciadas, jubiladas, con hijos independientes. Por primera vez, un grupo compartía experiencias relacionadas no solo con servir a los demás, sino también con descubrirse a sí mismos. Un hombre llamado Tadeo dijo, la ironía está aquí. En la primera mitad de nuestra vida construimos nuestra identidad en función de las necesidades de los demás, y en la segunda mitad aprendemos a ser nosotros mismos. Una mujer llamada Carmen añadió, los que nos utilizaron en la primera mitad pueden no saber aceptar nuestra nueva versión en la segunda mitad. ¿Y qué debemos hacer?, pregunté. Los que nos aman de verdad aprenden, solo los que están enamorados de nuestro servicio se alejan. Marta añadió, cuando pongas límites, observa sus reacciones, los que te quieren te respetarán. Los que te utilizan se enfadarán. Alan se enfadó mucho cuando no aceptó mis límites, no cuestionó mi decisión, no entendió mis sentimientos. Solo se enfadó cuando se dio cuenta de que ya no podría utilizar el dinero. Pasaron 6 semanas y recibí una llamada inesperada, el sábado por la mañana. Mientras estaba ocupada en la cocina con una receta especial de tortitas, sonó el teléfono, era Noemí. Pero su voz sonaba preocupada. Luis estaba en el hospital, el estrés y el cansancio excesivos lo habían derrumbado desde la noche anterior. Corrí inmediatamente, pero respiré hondo y recordé lo que había aprendido. Ya no iba a actuar solo según sus exigencias, iba a proteger mis límites. Iba a ser un padre que se valora a sí mismo. Fernanda estaba en la sala de espera con los ojos enrojecidos, pero en lugar de gritarme, me abrazó y me dijo, gracias, estás con mi padre. Alan estaba conectado a los monitores, sumido en un sueño profundo. En ese momento, no sabía cómo se comportaría Luis en el futuro, cómo le influiría Fernanda, cómo los ojos inocentes de Noemí iluminarían este caos. Pero ya estaba preparado para esperar, como un padre que conoce sus límites y asume la responsabilidad de su propia vida, dejando el resto de la historia en manos de la incertidumbre y la curiosidad.